Hola, bienvenidos a Academia Internet, continuando con la solución de la guía de física para el IPN, preguntas desde la 11 hasta la 15. La pregunta 11 dice así: se lanza un balón de fútbol americano con un ángulo de 45 grados respecto a la horizontal y se logra un alcance horizontal máximo de 160 metros. ¿Cuál fue la velocidad del lanzamiento medida en metros por segundo? Considerar gravedad 10 metros por segundo cuadrado. Y bien, aquí me están hablando del movimiento parabólico. ¿En qué consiste el movimiento parabólico? Consiste en lanzar un cuerpo con una velocidad que forma un ángulo determinado con la horizontal. Ese es el movimiento parabólico. Aquí está. Vamos a lanzar un objeto determinado y que está formando un ángulo con la horizontal. Y esta es la horizontal. Fíjate, esta es la trayectoria parabólica. Por eso es movimiento parabólico. Esto ya lo sabíamos cuando vimos caída libre, ¿verdad? MRV, velocidad inicial. Aquí tenemos la altura máxima que llega este objeto, este cuerpo, y bueno, el alcance horizontal es esto. Han puesto este simbolito. Si somos observadores, nos damos cuenta que aquí hay elementos del movimiento rectilíneo uniforme, que es esto, y del lanzamiento vertical, ya que estamos hablando de altura máxima, aquí. Pues bien, el movimiento parabólico resulta de la composición del movimiento rectilíneo uniforme en el campo horizontal, ¿sí? Y en la dimensión vertical es un movimiento acelerado. Bien, entonces ya tenemos los elementos. Esta es la velocidad inicial, velocidad de lanzamiento, este es el ángulo que forma con la horizontal. A esto, este punto que está aquí es la altura máxima. Esto se llama el alcance horizontal máximo y cada uno de ellos tiene sus propias fórmulas. Por ejemplo, la altura máxima la puedo calcular así, sin mucho estrés. Velocidad de lanzamiento o velocidad inicial, todo eso elevado al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo de lanzamiento. Bueno, aquí tiene este simbolito, representa lo mismo, ¿sí? Esto es lo que está aquí, entre 2 veces la gravedad. Si yo quiero calcular el alcance horizontal máximo, puedo usar esta fórmula. Mira, velocidad inicial al cuadrado por el seno, pero aquí, a diferencia de este, es el doble del ángulo, seno del doble del ángulo. Aquí era seno al cuadrado, o sea, seno del ángulo que está aquí, y todo eso lo elevo al cuadrado. Aquí es el seno del doble del ángulo entre gravedad, y nos falta el tiempo. El tiempo de vuelo, tiempo que demora este objeto en describir todo esto. Tiempo de vuelo 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Bien, en este ejercicio me dicen calcular la velocidad de lanzamiento. Aquí está la velocidad inicial, bueno, velocidad de lanzamiento, y me dan el alcance horizontal máximo, 160. Por lo tanto, voy a recurrir a esta fórmula. ¿Sí? Esto me dicen que vale 160 metros, así que pongo 160 metros. Es igual a, justo esto es lo que me están pidiendo calcular, la velocidad de lanzamiento, la velocidad inicial o velocidad de lanzamiento. Puedo poner así, esto elevado al cuadrado, seno de 2 veces el ángulo. El ángulo es de 45 grados. O sea, vamos a ponerlo así, alfa es igual a 45 grados. Sería 2 por 45 grados. Debajo la gravedad. Gravedad, ellos me dicen que es 10 metros por segundo cuadrado. Bien, resolvemos eso y tenemos la respuesta. ¿Qué te parece? Fácil, si recuerdas la fórmula, sí, por supuesto. Acá es 160, ya no pongo las unidades porque las unidades están en el sistema internacional, están correctas, metros con metros, segundos. Aquí sería seno 2 por 45 es 90. Y debajo 10. Este 10 va a pasar a multiplicar aquí, por supuesto que sí. Entonces tendríamos aquí 160 por 10. Velocidad inicial al cuadrado, velocidad de lanzamiento. ¿Cuánto es el seno de 90? Este es un valor que tú tienes que conocer. El seno de 90 es 1. Tienes que acordarte.
Por lo tanto, dices tú, aquí sería 1600 y aquí velocidad inicial al cuadrado. Bueno, tendrás que sacar la raíz cuadrada, ¿verdad? Esto paso por allá. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 1600? Fácil, eso es 40. 40 metros por segundo es la velocidad de lanzamiento. Respuesta. Fíjate que aquí me di cuenta rápidamente que era 40 porque 1600 es 4 al cuadrado, o mejor dicho, 16 por 100, ¿verdad? Y bueno, 16 es 4 al cuadrado y 100 es 10 al cuadrado. Si tú le sacas la raíz cuadrada a esto, mira, se cancela así, me quedó 4 por 10, 40. Bueno, muchas maneras de trabajar algo rápidamente. Bien, la velocidad inicial es 40 metros por segundo y es la respuesta de este ejemplo. Por lo tanto, recordar lo que significa movimiento parabólico. Sí, simplemente consiste en lanzar un cuerpo con una velocidad que forma un ángulo con la horizontal. Y la trayectoria, por supuesto, es una parábola. Por eso es movimiento parabólico. Recordar algunas fórmulas y listo. Solución. La siguiente pregunta dice así: desde la cima de un farallón de 80 metros de alto, se dispara un proyectil en dirección horizontal con una velocidad de 330 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo necesitará para dar contra el nivel del suelo en la base del risco? Y bien, esto que está aquí también es movimiento parabólico, pero están analizando desde este punto. Así, solamente la mitad. Es como si no le importara esto y analizan lo que está aquí. Por eso también le llaman semi-parabólico. Ahora bien, nosotros habíamos dicho que el movimiento parabólico es una composición. ¿Sí? Un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento acelerado. Sin embargo, cuando tú estás en la cima y disparas un proyectil, digamos que tu velocidad inicial, o sea, tu velocidad de lanzamiento es 330. Pero habíamos dicho que este es un movimiento compuesto por uno acelerado y uno uniforme. En este momento, acá vamos a poner los dos. Las dos componentes. Velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Cuando tú lanzas, como te decía, lanzas de manera horizontal, entonces toda esta velocidad es la componente horizontal. ¿Y qué hay con la componente vertical? En ese momento es cero. Recuerda, en X tú trabajas con el MRU, pero aquí estás trabajando con el MRUV. En este caso el lanzamiento vertical. Vamos a poner aquí vertical. Y es como si dejaras caer algo. ¿Sí? ¿Recuerdas cuando vimos las fórmulas de caída libre? Si las recuerdas. Si no, por lo menos tienes que recordar las fórmulas del MRUV. La habíamos visto así, ¿no? Distancia era velocidad inicial por tiempo más un medio o aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Esa era la fórmula. Pero como estamos en vertical, lanzamiento vertical, entonces en vez de distancia le pones tu altura y en vez de aceleración, por supuesto, le ponías gravedad. Y como estoy cayendo, entonces el sentido de la gravedad es positivo, ya que la gravedad va así. Bien, solamente creo que es cuestión de reemplazar los datos, ya que voy a trabajar en este nivel, en esta dimensión. Aquí sería la velocidad inicial en I. Bueno, vamos a resolver. La altura es 80. La velocidad inicial es 0. Ya sabíamos por qué razón.
Y aquí le ponemos el tiempo, que es justo lo que me están pidiendo calcular. La gravedad en el ejemplo anterior me dijeron que era 10. Si no me dicen nada, entonces tú tienes que tomar como 9.8. Ojo con ese detalle, voy a poner aquí gravedad es igual a 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Cuando no me dicen que es 10 por tiempo cuadrado, que es lo que quiero calcular, esto entre 2. Bueno, vamos a resolver esto que está aquí, que no está complicado. Mira, se cancela aquí. ¿Cuánto es 9.8? Vamos a poner aquí un paréntesis porque he puesto ahí un puntito. 9.8 entre 2 es 4.9. Todo esto por t cuadrado. Bien, pasa a dividir entonces. 80 entre 4.9. ¿Cuánto es eso? Bueno, haces el cálculo y te sale 16.32. Ahora tienes que sacar la raíz cuadrada para calcular t. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 16.32? Bueno, aquí yo tengo mi supercalculadora y digo 4.04. En verdad es 0.39, pero lo puedes redondear a 0.4 segundos. Esto es igual a el tiempo. Solución. Bien, algunas cosas que señalar. Nos encontramos entonces en el movimiento, algunos que le llaman así, movimiento semiparabólico. Ya hemos explicado que están tomando solamente esta parte. Por lo tanto, si hago la descomposición, digo, en el eje X trabajo con MRU, que aquí no me interesa mucho, ya que no me están pidiendo el alcance. En el eje Y estoy en lanzamiento vertical, pero su velocidad inicial es 0. Entonces aplico esta fórmula. Y luego obtengo la respuesta. Hay que hacer hincapié en que la gravedad, el valor más usado es 9.8 metros por segundo cuadrado. Y el valor de 10 lo utilizo cuando ellos me dicen considere. Si no me dicen que considere, no lo considero y trabajo con 9.8. Listo, respuesta letra B. La siguiente pregunta dice así: relacionar el concepto con la expresión matemática correspondiente. Bien, me hablan de caída libre o lanzamiento vertical, que también se le conoce así. Fíjate que lo reconoce por la gravedad. Aquí está. Nosotros a la forma le poníamos aquí velocidad final. Ellos solamente le ponen v. Velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Entonces, este tiene que ver con aquel. El tiro parabólico, nosotros le estamos llamando movimiento parabólico, también le llaman tiro parabólico, ¿sí? Es lo mismo, su sinónimo. Esta es la fórmula de el alcance horizontal máximo, que ellos le ponen R. Algunos que le ponen R también, ¿sí? Vamos a ponerle tiro parabólico. Movimiento de proyectiles también le llaman. Ahí está. Ya con eso podemos dar la respuesta, ¿verdad? ¿Qué es esto? Movimiento rectilíneo uniforme tiene una sola fórmula, es el más fácil de todos porque tiene una fórmula nada más. Distancia es velocidad por tiempo. El movimiento circular uniforme, que todavía no lo hemos estudiado, es esto. Donde está aquí la velocidad angular. Esto es el ángulo barrido en una unidad de tiempo. Por lo tanto, respuesta aquí, la letra B. Por supuesto que si hemos llegado hasta esta pregunta, ya podríamos haber respondido porque recordamos las fórmulas de caída libre y las de movimiento parabólico. ¿Listo? Veamos el siguiente problema. Un automóvil recorre una distancia de 20 metros con velocidad inicial de 40 metros por segundo y llega al reposo después de recorrer los 20 metros. ¿Cuál fue su aceleración de frenado en esta trayectoria?
Bueno, imaginemos la situación. Ahí tenemos nuestro viejo automóvil y ahora va a recorrer una distancia de 20 metros. Suponte que se sitúe aquí. Hayan 20 metros. 20 metros, así. Ahí está. Vamos a poner. Ahí está. 20 metros. La velocidad inicial es de 40 metros por segundo. Pero llega el reposo. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad final tiene que ser 0, porque se detiene. Vamos a poner esto que me indique que hay una velocidad ahí. ¿Cuál fue su aceleración de frenado? Este es un buen detalle. Aceleración de frenado es como si me dijesen la desaceleración. Es lo mismo, o sea, negativo. ¿Por qué? Porque ha frenado. Aquí está. La aceleración va a ir así. Se está oponiendo a la velocidad que está yendo en este sentido. Por eso que se ha detenido. Bien, ahora hay que plantear nuestras fórmulas. Yo recuerdo que eso lo vimos en el video número 7. Aquí está. Y bueno, vamos a utilizar la que está aquí. Porque si te fijas bien no me dan el tiempo y me están pidiendo calcular la aceleración. Por lo tanto voy a copiar la fórmula y vamos a regresar al problema. Ahí está. Solamente es cuestión de reemplazar. Velocidad final 0. Velocidad inicial es 40 metros por segundo. Todo esto elevado al cuadrado. Más 2 veces la aceleración por la distancia. Distancia es lo que está aquí. ¿Sí? 20 metros. Vamos a poner así. Distancia 20. Bueno, acá es 0. 40 elevado al cuadrado es 1600. 40 por 40 es 1600. Aquí multiplico. 2 por 20 es 40. 40. Luego todo esto lo paso al otro lado. Sería menos 40. Y aquí tengo 1600. Está multiplicando, pasa a dividir. Cuando pasa a dividir con su signo. Ojo con ese detalle. Dividimos y me quedó 1600 entre 40 es 40, ¿verdad? Porque 40 por 40 es 1600. Ajá. Más por menos me sale menos. Listo. Solución. Como habíamos comentado, la aceleración es negativa. ¿Por qué? Porque estoy desacelerando. Eso explica por qué de 40 hizo luego después 0. Respuesta, la letra D. ¿Listo? La pregunta dice así: el perro de Juan ladró agudamente cuando escuchó un rayo. 3 segundos antes, Juan observó la descarga. Si la velocidad del sonido es 340 metros por segundo, ¿a qué distancia estaba la nube de donde se originó el rayo? A ver, entonces nos imaginamos la situación algo así. Ahí está la nube, el paisaje. Ahí está el perro de Juan. Aquí está Juan. Y bueno, el rayo. Y bueno, el problema dice que 3 segundos antes de que el perro ladrara, él ya había visto, observó la descarga. Y por supuesto, la velocidad de la luz viaja mucho más rápido que la velocidad del sonido. Aquí me dicen que la velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Pero ¿por qué escuchó 3 segundos, por qué vio 3 segundos antes la descarga? Porque obviamente se encontraba a una gran distancia con respecto a su posición. ¿Cómo puedo calcular esto? Muy sencillo, aplicando nuestra fórmula de MRU. Distancia es igual a velocidad por tiempo. En este caso me piden calcular la distancia a la que se encuentra precisamente el rayo de la nube. Esta es la velocidad del sonido, que es 340 metros por segundo,
que es precisamente lo que él escucha, pero 3 segundos antes él ya había visto el rayo. Pues claro, tú ves algo y después de 3 segundos escuchas el ruido. Eso es lo que ha tardado entonces el sonido. Por lo tanto, de esa forma yo puedo averiguar, mira, se cancela aquí, 3 por 340, 1020. Puedo deducir que se encuentra a 1020 metros, que representa la distancia donde estaba la nube de donde se originó el rayo. Respuesta de la letra C. Y bueno, en el siguiente video continuamos con la solución de la guía de física para el IPN. Si la explicación fue útil, hazlo saber en los comentarios, suscríbete y comparte. Listo, continuamos en el siguiente video.